a esta casa. Yo le estoy pidiendo a la hermana Adriana para que si ella quiere seguir, testificar lo que Dios está haciendo en su hijo, porque ya lleva 3 semanas hoy que tuvo el accidente, y quisiéramos que ella nos dijera cómo está el procedimiento, porque sabemos algo, pero quisiéramos que ella de su cuenta nos diga qué está pasando, y así usted se da cuenta cómo Dios ha sido bueno para con él y para con nosotros. La hermana Adriana con nosotros. Bendiciones, hermanos, buenas tardes. Qué alegría verlos, de verdad que ya extrañaba estar aquí con todos ustedes adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues no sé ni cómo empezar ni cómo expresar la grandeza de Dios, el amor tan grande que Él tiene con nosotros. Realmente lo que pasó a mi hijo fue muy fuerte, muy fuerte. Llevó 3 cirugías del hígado. El médico nos dijo que tenía el 60% dañado. Cuando él llegó al hospital, le dio un paro cardíaco y prácticamente se murió. Pero la mano de Dios estuvo con él y lo resucitaron. En total le pusieron 8 o 9 litros de sangre. Y los cirujanos, los médicos decían que pues ellos ya habían hecho lo que tenían que hacer, que es solamente un milagro, que esperáramos a ver cómo le iba a reaccionar. Y realmente yo vi la mano de Dios, vi el amor de Dios a través de todos ustedes. Me empezaron a llamar hermanos que no conozco, de otros lugares, de otros países, pastores. Yo sé que todos ustedes estaban orando por mí, porque somos hermanos. Y me di cuenta que no somos una religión, somos el cuerpo de Cristo. Y como dice la palabra, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y yo lo vi, y yo vi tan grande el amor de Dios, vi tan palpable el poder de Dios, porque él estuvo en el hospital el domingo 15, el martes le hicieron la otra cirugía del hígado, el jueves le volvieron a hacer otra cirugía del hígado, él tenía abierta la herida porque no la podían cerrar. Y el siguiente fin de semana él estaba muy mal, prácticamente se estaba muriendo. Y en parte porque los medicamentos, yo creo que los medicamentos también que le pusieron lo estaban también llevando a la muerte. Él tenía una pulsera donde decía que había una alerta porque le iban a cortar los miembros, las piernas. Él se puso mal, muy mal. Y yo solo estaba sentada ahí diciéndole al Señor, clamándole al Señor. Muchos me decían, no le reclames a Dios, solo dile, Señor, mira cuando tu hijo te servía, cuando estábamos en la iglesia. Y yo hacía todo lo que podía, pero realmente, si ustedes no me ayudan, si no encuentro el consuelo en ustedes como mis hermanos, que levantara mis manos para la oración, realmente no sé. Yo no tenía ni fuerzas para eso, como dice el pastor Carlos. Muchas veces a nosotros se nos hace fácil ver que otro está sufriendo y como no eres tú, no lo sientes. Y tratas de orar, pero por encima y no pasa nada. Pero cuando realmente eres tú, es cuando uno reconoce realmente el dolor que se siente y el amor también de Dios a través de todos ustedes. Porque yo recibía las oraciones, recibía los mensajes y había un consuelo y yo decía, tú eres el Dios de ayer, el de hoy y el de mañana y tú vas a hacer la obra, tú has hecho milagros grandes. Yo lo he visto. Y llegó el médico otra vez y él estaba todo mal, todo hinchado. Él es delgadito, pero tenía un nivel severo de inflamación que le tuvieron que quitar el suero y poner otro litro de sangre porque estaba muy mal. Y trataban de sacarlo del coma, pero no se podía, no había manera. Y le tuvieron que hacer una traqueostomía. Y yo solo decía, Señor, es tu hijo, Señor, y manifiesta tu gloria a través de él. Entonces le hicieron la traqueostomía el jueves,
El viernes de repente él empezó como a reaccionar. Y de viernes a sábado, así de un día para otro, cuando entró el médico, el cirujano, y se quedó así, dice, yo estoy en shock, no sé qué pasó. Y nos dice, ¿ustedes lo ven? Y nosotros, pues sí. Y dice él, yo no lo puedo creer, no puedo creer, véanlo, ya no está ni inflamado ni nada, y está reaccionando bien. Y vamos a empezar a ser agresivos con la terapia, nos dijo. Pero aún, dice él, vamos a ir viendo qué es lo que más él tiene. Hay que ir viendo qué más tiene él, porque tenía, del lado derecho tiene 6 costillas rotas de las 11. El hígado dañado y del otro lado una costilla. Los 2 pulmones tenían muchas heridas. Entonces tenía drenajes en las 2 cavidades torácicas, tenía drenaje para el estómago por el sangrado y el hígado que estaba en malas condiciones. Pero Dios se manifestó de una forma que yo no puedo ni explicar. Él lleva 5 días que despertó y está como si no hubiera pasado nada. Él se levantó la primera vez y yo lo estaba mirando porque yo decía, Señor, ese golpe que recibió es demasiado severo, demasiado fuerte. Pero yo veía que él movía sus dedos y le decía, mueve los dedos del pie, y él los movía, y las manos. Y yo decía, Señor, ¿qué va a pasar con mi hijo? Porque el golpe que recibió, no sé cómo explicarle, pero lo negro de la sangre que tenía atravesaba toda la columna. Pero solo un Dios tan poderoso y tan grande como el que tenemos pudo haber salvado esa columna. Él se levantó y empezó a caminar. Al segundo día empezó a caminar más y empezó su recuperación así, tan asombrosa, que hasta los médicos se quedan así como diciendo, parece que no le hubiera pasado nada. E incluso llega la directora del hospital y ella dice, vine a ver si es cierto, porque todos hablan de ti, y quise venir a ver si es cierto. Y no sé, es tan grande el amor de Dios, es tan grande el poder de Dios, que yo no tengo palabras para explicar, porque él estaba supuesto a quedarse unos 6, 8 meses en el hospital para rehabilitación. Incluso lo iban a llevar a otro hospital para enseñarle a bañarse, a cocinar, y no sé qué tanto le iban a enseñar. Y la señorita ya no regresó porque ya dicen ellos, no lo necesita. Él se va a ir caminando a la casa, está brincando, se va a ir. Pero solo eso pudo hacerlo el poder de Dios. La gloria, la honra y la alabanza sea siempre al Rey. Y yo les agradezco a todos, hermanos, les agradezco con todo mi corazón por sus oraciones, por su ayuda. Porque así como estaba Moisés cansado, así estaba yo. Porque ya no encontraba consuelo. Yo trataba y decía, Señor, yo no quiero que mi fe mengüe. Yo quiero, al contrario, avanzar. Yo quiero creerte porque yo he visto todo lo que has hecho. Pero una situación así es muy difícil. Pero ustedes me ayudaron, ustedes levantaron mis manos con sus oraciones. Incluso, como le digo, pastores, hermanos que ni conozco de otros países, oraban y me mandaban mensaje y ellos me decían, se va a levantar. Es doloroso, hermana, pero están haciendo un predicador. Están haciendo un predicador, me decían. Y cuando mi hijo despertó, él me dijo, cuando fue el accidente, dice, me enojé tanto, porque tú tanto me hablabas y me decías, Enrique, no toques esa moto, Enrique. Y aparte, mamá, porque yo no estaba bautizado, porque me alejé de Dios. Y yo solo le decía, Padre. Yo le decía, vaya, güey, si es tiempo de llevarme, llévame, pero no me quiero ir porque no estoy bautizado, porque me alejé de ti, porque no te servía. Y yo solo le pedí, le dije, Señor, ayúdame, porque obviamente se le fue el aire y las costillas al estar rotas se abrían y era demasiado lo que le estaba pasando encima. La mochila que él llevaba era muy pesada porque ese niño cargaba tantas herramientas de la moto ahí que eso pesaba tremendo. Entonces dice que cuando él cayó, la mochila se le vino para el frente y lo estaba asfixiando. Las costillas rotas, el hígado desangrándose y encima la mochila. Entonces, como él pudo, se la quitó, se quitó el casco y ahí está. Es un milagro de Dios manifestado. Yo le doy gloria y honra a Dios por él, por ustedes, por todos. No tengo palabras que más decir. Dios es grande.
Dios es grande. Ahora cuando veo a mi hijo digo, Señor, gracias, porque Él está en todo momento con nosotros, aún en esas aflicciones tan difíciles, aún en ese dolor tan grande. Solo es cuestión que nosotros lo busquemos y nos aferremos a su presencia, porque Él está con nosotros. Gracias, hermano, muchas bendiciones, de verdad. Les agradezco mucho su amor y no tengo palabras más que decir. Ya después Él vendrá a dar su testimonio porque Él se va a bautizar. Él dice que se va a bautizar y va a empezar en el camino de Dios. El Señor siempre permite con un propósito grande. Como dice la Biblia, esta aflicción traerá un gran peso de gloria. Y así es en nuestra vida, porque servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo lo que pasamos en Él siempre va a obrar para bien. Aunque en ese momento no lo entendemos, pero más adelante lo vamos entendiendo. Gracias, pastor. Cristo. Nosotros como iglesia hicimos nuestra parte de orar, de interceder por la situación, porque ella estaba, claro, como está diciendo ella, Moisés necesitaba que le levantaran las manos cuando estaba peleando una lucha con el ejército, y así ella también necesitaba el apoyo de las oraciones de cada uno de nosotros. Yo sé que todos estábamos orando, mi esposa se levantaba en la madrugada, cuando yo me daba cuenta ya no estaba en la cama, y es porque ella estaba orando allá en la sala. Ella siempre se levanta todos los días en la mañana, en la madrugada, a cualquier hora Dios la levanta y ella está en la sala. Anoche mismo se dice que se levantó porque se le vino a la mente un joven que antes venía aquí a la iglesia, un joven que nosotros apreciamos mucho, y está por allí, no sabemos dónde anda, porque en realidad se va y no dice dónde anda, y dice, y en mi mente estaba este joven, el nombre de este joven, y estuve orando por este joven buen rato, porque yo no sé cómo está, no sé qué está pasando con él, porque no sabemos dónde está, y eso lo hace Dios. Dios nos levanta, Dios nos pone ese sentir, y dice que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él siempre está viendo las necesidades que hay, y Él puede hacer cualquier cosa, pero Él necesita que su pueblo también muestre el amor. Él quiere que el pueblo, la iglesia, muestre el amor. ¿Y cómo se muestra el amor? Viendo las necesidades de los demás y haciendo lo que podamos a nuestro alcance. A veces son cosas materiales, a veces son cosas espirituales, pero en todo lo que podamos hacer nosotros por nuestros hermanos y por el prójimo, eso Dios lo ve como el amor que Él ha derramado en nosotros, manifestado. Y sigamos así unidos. Hoy le tocó a ella, en este caso, a ella y a su hijo, en realidad toda la familia. El día de mañana no sabemos a quién le irá a pasar algo semejante o peor, como no sabemos. Pero Dios nos tiene aquí como iglesia para manifestar su amor en cada uno de nuestros hermanos. Así es que la bendición, ¿verdad?, sea para su familia, y que el Señor la siga ayudando, la siga fortaleciendo, y que su hijo prontamente salga de ese hospital y podamos ver, ¿verdad?, el testimonio completo de lo que Dios está haciendo en la vida de este joven. Así es que sigamos pidiéndole a Dios, que Dios hará la obra completa. Dice que lo que Él empezó lo va a terminar. Así es que vamos a esperar resultados gloriosos todavía. Bueno, vamos a la escritura, a la palabra de Dios en el mensaje de hoy. El mensaje tiene que ver con el arrepentimiento. En realidad el título es un mensaje al arrepentimiento. Ese es el título, un mensaje al arrepentimiento. Y si usted no se ha dado cuenta, pero bueno, todos nos tenemos que arrepentir. Todos nos tenemos que arrepentir para ser salvos. Ninguna persona que tiene conocimiento del bien y el mal se va a salvar si no se arrepiente. Tiene que haber un arrepentimiento en toda persona. Por eso Dios siempre trata con cada uno de nosotros, con el ser humano, siempre trata de un modo u otro llamándolo al arrepentimiento. Siempre está Dios tratando con el hombre y con la mujer para que se arrepienta y vuelva al primer amor, como estaba Marvin Fuentes en el mensaje el viernes pasado. Volver al primer amor, a las primeras obras. Dios siempre está, a veces el hombre se aleja de Dios, como el hijo pródigo, se alejó de Dios, se alejó de su padre, pero Dios lo estaba esperando hasta que vino otra vez de regreso. Y así Dios, con muchos que se han apartado, que se han ido otra vez
al mundo, a la vida cotidiana, el Señor sigue tratando con ellos para que vuelvan al arrepentimiento y vuelvan otra vez a sus caminos. Dios es por su amor, es porque Él nos ama. Y es que la palabra ya está establecida. Dice que la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Por eso una persona que muere en pecado se muere eternamente. Sabemos que hay muerte primera y muerte segunda. La muerte primera es la muerte física. La muerte segunda es apartados de Dios para siempre, eternamente, en un lugar de tormento. Hay solo dos caminos, el infierno y el cielo. Y Dios quiere que todo mundo se arrepienta de sus pecados. Entonces de eso se trata la enseñanza, un mensaje al arrepentimiento. Vamos a Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 5 y luego del 6 al 9. Ahí vamos a leer de corrido hasta el 9, pero la enseñanza la vamos a dividir en dos partes. Esta enseñanza está dividida en dos partes, ya que del 5 al 6 habla de una cosa y luego del 6 al 9 habla de una parábola. Por eso lo vamos a dividir en dos partes y vamos ahí al paso del Espíritu Santo. Leemos del 1 al 9. Este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El 6 dice: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Como digo, vamos a dividir la enseñanza en dos partes. Del 1 al 5 está hablando de unas personas que vinieron a decirle a Jesús de que Pilato, en ese tiempo Poncio Pilato, parece que llegaron unas personas a traer sacrificios a Dios. Y los sacrificios a Dios eran traer animales y delante en un altar, allí derramaban la sangre, allí hacían el sacrificio. Y ese sacrificio era para Dios, porque en ese tiempo esos eran los rituales en la ley de Moisés. Traer los sacrificios como un corderito, como un cabrito, un becerrito o lo que fuera. Y eso cubría, la sangre de esos animales cubría el pecado de las personas. Entonces, parece que, según leemos allí, vinieron unos galileos y trajeron sus sacrificios para ofrecérselos a Dios en el altar, como era costumbre. Entonces Pilato, por alguna razón, algo pasó que los mandó matar mientras ellos estaban ofreciendo los sacrificios de sus animales. Por eso dice que Pilato mezcló la sangre de los animales junto con la de ellos. ¿Por qué? Se entiende de que los mató mientras ellos estaban haciendo un sacrificio a Dios. Por alguna razón los mandó matar. Entonces la gente decía, bueno, esta gente en realidad era muy pecadora porque vinieron a hacer su sacrificio a Dios y allí los mató Pilato. Y la sangre fue mezclada con la de sus animales. En otras palabras, era una muerte terrible para personas que iban a ofrecer sacrificios por sus pecados. En otras palabras, le quisieron decir a Jesús, estos han de haber sido bien pecadores, que así les tocó morir. Por eso Jesucristo le dice, no se crean, dice. Todo aquel que muere sin arrepentirse
también se va a perder. Y luego Jesucristo les dice también otro caso, que también había una torre en un lugar que se llamaba Siloé. Y esa torre se les cayó a los que estaban, no sé si estaban construyendo la torre. El caso es que la torre se les cayó a otro grupo de personas y los mató también. Y Jesucristo les da ese ejemplo también. Dice, ¿acaso estos que se les cayó la torre en Siloé eran más pecadores que todos los que viven en Jerusalén? Otras palabras, que toda la ciudad que vive en Jerusalén. Dice, les digo que no. Antes, todo aquel que no se arrepiente también va a perecer. Aquí el punto de vista de Jesucristo es el arrepentimiento. Ese es el punto de vista, de que hay personas que a veces nosotros juzgamos porque mueren en una condición terrible, y porque mueren en una condición terrible pensamos que así eran los pecados, que era bien pecadora la persona, que por eso murió así, que murió en un accidente terrible y fue un accidente trágico que dice uno, no, pues yo creo que era bien pecador o era bien pecadora, por eso murió así. Y a veces nosotros juzgamos por lo que vemos. Pero dice Jesucristo, toda persona que no se arrepiente va a perecer. No importa la condición de su muerte, va a perecer. Lo importante es Jesucristo diciendo, lo importante es el arrepentimiento. Dios siempre llama al arrepentimiento. Este joven del cual está hablando la hermana Adriana, su hijo, su preocupación de él era que estaba mal, que él se sentía que estaba mal, entonces por eso dice que yo pueda bautizarme. Él se quiere bautizar, como dice ella. Porque las personas saben cuando andan mal, uno sabe cuando uno anda mal. Y sabemos que el arrepentimiento, el perdón de pecados, el Señor está siempre dispuesto a perdonarnos, pero tiene que haber un genuino arrepentimiento. Y hay muchas personas que viven la vida a su manera y dicen, algún día me voy a arrepentir. Algún día me voy a arrepentir y le voy a pedir perdón a Dios de todo lo que yo hago para ser salvo. Porque ellos saben que necesitan arrepentirse. Yo los he escuchado y ustedes también. Dicen, yo le pido a Dios que me dé oportunidad de arrepentirme. Pues es que la oportunidad es ahora, cuando Dios te dice, arrepiéntete. Cuando tú sientes en tu corazón, necesito arrepentirme, no necesitas que venga Dios a decírtelo. No necesitas que venga un predicador, un evangelista a traer un mensaje de arrepentimiento. Solamente tú sabes que te tienes que arrepentir. Sabemos que nos tenemos que arrepentir cuando estamos mal, porque nuestra alma está en peligro. Nuestra vida está en peligro. Y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados todos los días. Primero es el arrepentimiento para perdón de nuestros pecados, para salvación de nuestra alma. Pero después toda la vida del cristiano, toda la vida es de arrepentirnos. Porque vamos a seguir pecando aunque ya somos salvos. No somos nación santa, somos santos delante de Dios, pero todavía cometemos pecados que a veces es en contra de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza de hijos de Dios es no pecar. Pero a veces, como estamos en esta carne, a veces la carne, digamos, nos traiciona, a veces hacemos cosas que ofendemos y caemos en pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedir perdón a Dios, pedir perdón a las personas que ofendemos. Ese es un arrepentimiento, ese es un perdón que debemos de practicar constantemente como hijos de Dios. Porque tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y sabemos que si no nos arrepentimos, podemos perder nuestra alma, nuestra salvación. Entonces, toda nuestra vida, la vida del cristiano es de arrepentimiento. Es de entender que para el cielo no vamos a entrar al cielo si tenemos pecados. Si estamos pecando, si tenemos nuestra conciencia, como dicen unos, sucia, no podemos entrar al cielo. Entonces tiene que ser nuestro caminar en el Señor, tiene que ser en arrepentimiento constantemente. A veces como esposos, como esposas, ofendemos a la esposa, al esposo lo ofende la esposa por alguna razón, porque estamos viviendo una vida en unidad, una sola carne. Y a veces tenemos que pedir perdón a nuestra media naranja, como dicen algunos, ¿verdad? Para que se entienda mejor. A veces tenemos que pedirle perdón porque ofendemos.
Y a veces nos tienen que pedir perdón porque también nos ofenden. Entonces, esto tiene que estar siempre en el Hijo de Dios. Siempre tiene que haber ese gesto de arrepentimiento de cada uno de nosotros. Y a veces entre nosotros, como iglesia, como hermanos, a veces también nos ofendemos. Por cualquier cosa nos ofendemos. Ofendemos a alguien con nuestras actitudes. Y ahí es donde tenemos que reconocer, yo necesito pedir perdón porque ofendí. O necesito decirle a esta persona, ¿sabes qué? Me ofendiste con lo que dijiste, con lo que hiciste, y yo te perdono porque en realidad eso es lo que Dios dice, que nos perdonemos los unos a los otros. Entonces siempre tiene que estar el arrepentimiento en nuestros corazones. Siempre tiene que estar ahí presente. Cuando no nos queremos arrepentir, entramos en soberbia, entramos en orgullo, entramos en altivez y nos alejamos de Dios con nuestras actitudes negativas. Porque no queremos reconocer que estamos mal. Y cuando tenemos un corazón así rebelde, estamos en peligro porque el diablo se aprovecha. Después somos insensibles al Espíritu Santo. Y nos vamos alejando más y más de Dios, de tal manera que después ya no nos importa ni siquiera venir a la iglesia ni servir a Dios. Porque ya está el corazón duro, porque ya el corazón está entenebrecido y ya no somos sensibles. En cambio, cuando estamos bien con Dios, el Espíritu Santo nos da convicción de que estamos mal. Y sentimos eso de que ofendí y tengo que pedir perdón. Mientras estemos así, con ese corazón sensible, estamos en un buen camino. Dios puede tratar con nosotros. Así es que todo depende de nosotros, por eso siempre tenemos que escudriñarnos. Tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos cuando ya no sentimos cuando ya no somos sensibles al dolor ajeno, algo está pasando. Cuando ya no nos importa lo que le esté pasando a los demás, algo está pasando, nos tiene que doler, mayormente a nuestros hermanos, como en este caso la hermana Adriana. 3 semanas hace que ese joven estuvo, y mi preocupación primaria, o sea, primordial era que él despertara, porque estaba en coma por 2 semanas casi. Yo dije, si este joven despierta y este joven vuelve a la realidad, ya sabemos que hay signos de vida en su cuerpo, porque los doctores decían una cosa, pero no sabíamos pues que el joven reaccionara porque estaba como dormido, pues en coma. Y siempre estábamos ahí en comunicación con la hermana Adriana preguntándole, ya volvió de coma, ya está bien, ya, ¿qué hace? Siempre estamos en comunicación porque queríamos saber cómo seguía el joven. Y lo que nada más me sorprendió fue que me mandó un mensaje de voz del joven la semana pasada apenas. Después de 2 semanas el joven pudo hablar y dar gracias a la iglesia por las oraciones que hemos estado haciendo. Y eso me hizo el día. Dicen los americanos, he made my day, al escuchar su voz de este joven. Y ahora pues ya después la hermana Aurora nos mostró el viernes una foto donde él ya está sonriendo, comiendo algo, sentado en su cama. Pues eso me hizo más feliz de verlo, que primero lo escuché, ahora ya lo veo allí y ya bien. Eso es un milagro de Dios. Porque eso es un milagro porque en realidad en esas condiciones era casi imposible que ese joven viviera. Pero Dios le dio una oportunidad. Pero es porque el joven quiere vivir. El joven quiere bautizarse y a lo mejor quiere servir a Dios también después de lo que le pasó. Eso es ser agradecidos. Cuando Dios nos da una oportunidad, servirle. Porque pues estamos en este mundo para servir a Dios. Así es que hay que seguir orando, que el Señor siga tratando con él y con cada uno de ellos y con cada uno de nosotros, porque hoy les tocó a ellos, el día de mañana no sabemos qué va a pasar en alguno de nosotros, y por eso tenemos que estar prevenidos, orando los unos por los otros. Bueno, hablando del arrepentimiento. Vamos a ir a algunos pasajes bíblicos en la Biblia, en la palabra de Dios, para ver cómo Dios siempre ha tratado con las personas y en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel para que volvieran al arrepentimiento. Porque el pueblo de Israel iba y adoraba ídolos, dioses ajenos de los cananeos, de los amorreos y de todos los gentiles, y le daban la espalda a Dios cuando Dios les decía, yo soy el único Dios que los sacó de Egipto. Y Dios les decía, si ustedes me dejan, yo los voy a dejar a ustedes. Pero Dios siempre tenía sus profetas para anunciarles y decirle al pueblo, arrepiéntanse
porque va a venir juicio. Y Dios siempre trataba con el pueblo por medio de los profetas. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 13 y 14. Aquí vamos a ver un caso donde Dios llama al arrepentimiento a su pueblo. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardaos mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Dios les dice: vuélvanse. Para eso yo tengo los profetas, para que les prediquen, para que les digan: están mal, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Y qué dice el pueblo? No vamos a volver a Jehová. Vamos a seguir nuestros pensamientos, vamos a seguir nuestros caminos, vamos a seguir nuestra vida a como nos queramos nosotros vivir nuestra vida. No nos importa a Dios. Es lo que le estaban diciendo a los profetas. No lo vamos a obedecer. No creyeron a Dios, aunque sabían que Dios mismo los sacó del pueblo de Egipto, de esclavitud. Se rebelaron, se pusieron duros, se endureció su corazón, se endureció su cerviz y se volvieron en contra de Dios. Pero Dios siempre decía: arrepiéntanse, vuélvanse a mí, porque el camino que llevan los va a llevar a la perdición. Van por un mal camino y yo soy el único que los puedo salvar. Arrepiéntanse, les decía. Les mandaba profetas, a los profetas los apedreaban, los mataban, porque no les gustaba lo que los profetas les decían. Los profetas les decían: arrepiéntanse porque viene juicio. El pueblo de Israel se endurecía más y se enojaba. Los encarcelaba, los apedreaba a los profetas porque les caía mal que les dijeran: estás mal. Y eso sucede hoy en día también con los predicadores. Los predicadores de la palabra de Dios le dicen al pecador: arrepiéntate porque Dios puede traer juicio contra ti. Se enojan. Es lo mismo. Pero Dios lo que quiere es que se arrepienta el pecador de sus malos caminos y que se vuelvan a Dios. Porque Dios tiene misericordia de todos. Él no hace excepción de personas. En aquel tiempo trataba con Israel porque era el pueblo escogido, pero ahora trata con la iglesia, ahora trata con todos. Ahora trata con todo mundo. Es el Espíritu Santo que dice: arrepiéntanse, arrepentíos. Y todo porque Dios no quiere que perezcamos. Si vamos a 2 Crónicas 30, versículos de 6 al 11, aquí también eran tiempos de Ezequías, un rey que hizo reforma y empezó a adorar a Dios como Dios merece ser adorado y servido. Y aquí fue el rey y dijo: fueron pues correos con cartas de mano de del rey, y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él os entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Dice, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón, mas
se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. ¿Qué pasó con este rey? Este rey mandó cartas con personas diciéndole a todo el pueblo: arrepiéntanse. Acababa de pasar un rey enemigo donde se había llevado cautivos a niños y a mujeres, y los tenían cautivos allá los enemigos. Por eso le está diciendo: si se arrepienten, si vuelven a los caminos del Señor, Dios puede tener misericordia de que sus familias, sus hijos y sus mujeres vuelvan de nuevo para acá. Dios los puede traer de donde están cautivos. Pero la gente, ¿qué hacía cuando miraban a esas personas que decían: vénganse, vengan al templo? Porque ya para entonces el rey Ezequías había arreglado el templo para que vinieran a servir a Dios. Y les decía: vengan al templo a servir a Dios, vuélvanse de la idolatría, porque eran idólatras, servían a dioses ajenos y eran rebeldes, desobedientes a Dios. Dijo: arrepiéntanse, vengan al templo, adoren a Dios, sirvan a Jehová, y Dios tendrá misericordia de sus familias. Y así también, si nosotros servimos a Dios, Dios puede tener misericordia de nuestros familiares. Ese es mi sentir. Yo tengo familiares que no le sirven a Dios, la mayoría, hermanos, hermanas, mis padres en religión. Mi sentir es y mi deseo es que si yo les sirvo a Dios, Dios puede tener misericordia de ellos. Y así cada uno de ustedes. Ustedes tienen familiares también que no le sirven a Dios. Dios puede tener misericordia de nuestros familiares si nosotros le servimos a Dios. Si nos humillamos constantemente delante de Dios y decimos: Señor, ten misericordia, sálvalos, salva a esta gente, salva a esta humanidad. Pero si nosotros nos perdemos, ¿quién va a salvar? ¿Quién va a orar por nuestros hermanos, por nuestras familias? Si nosotros también seguimos el mismo camino que siguen ellos. Pues dice que se reían de ellos, se reían de estas personas que llevaban el mensaje, se burlaban. Pero con todo eso dice que algunos sí creyeron, algunos sí hicieron caso. Y es como todo, la palabra se predica y muchos se burlan, muchos no hacen caso, muchos dicen están locos, pero hay otros que se hacen caso y dicen: bueno, yo voy a ver, voy a probar, voy a ver si es cierto. Y algunos llegan, algunos vienen al arrepentimiento y dicen: es cierto, Dios quiere tratar conmigo. Y esas personas que se arrepienten son pocos. Los que vienen al arrepentimiento son pocos, pero con esos va a tratar Dios. Con los pocos trata Dios. Porque ya que los demás no se quieren arrepentir, Dios no va a obligar a nadie. Dios tiene sus profetas, Dios tiene sus mensajeros. Pero si no le quieren hacer caso a los profetas y a los mensajeros, a los que traen el mensaje, Dios no va a hacer nada más. Para eso Dios tiene a la iglesia. Para que por medio del mensaje la gente se arrepienta. Es el único modo que la gente puede arrepentirse, por medio de la palabra de Dios, por medio del mensaje. Y si no hacen caso, ¿qué se puede hacer? Eso estaba sucediendo en el pueblo en ese tiempo y es lo que está sucediendo hoy en día. La palabra no cambia, es la misma. Vamos ahora a Proverbios capítulo 1, versículo 22 al 33. Proverbios 1, 22 al 33. Aquí está hablando también de personas en las cuales Dios les dice: arrepiéntanse de sus malos caminos. Dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni siquiera mi consejo, dice, ni quisieron mi consejo,
y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos. Vemos allí, del 32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temer del mal, sin temor del mal. ¿Qué vemos en esos versículos? Los leímos de corrido, pero ahí lo que está Dios hablando a personas a las cuales Dios trata y le dice: arrepiéntete de tus caminos, busca la sabiduría, busca el consejo de Dios, busca la palabra. Y la gente no hace caso, algunos hasta se burlan. Y dice: yo también me voy a burlar de ustedes cuando ustedes me clamen y no les pueda contestar. Porque hay personas que solamente cuando necesitan a Dios es cuando le claman. Saben que Dios existe, saben que Dios es real. Y como viven ellos una vida desordenada, y saben que están desordenados, cuando ven que las cosas les van adversas, dicen: aquí necesito a Dios. Las cosas no me están yendo bien. Y empiezan a clamar a Dios, pero como Dios sabe que no lo siguen porque lo aman, ni porque le quieren obedecer, sino porque solamente porque quieren buscar un favor de Dios, dice: yo también no les voy a hacer caso. Yo también me voy a reír de ustedes cuando ustedes quieran clamar y no haya respuesta a sus clamores, porque Dios conoce los corazones. Hay quienes solamente buscan a Dios cuando les conviene, y ya cuando tienen el favor hecho, dicen: ya para qué quiero a Dios, ya tengo lo que quería. Pero de Dios nadie se burla. A Dios no hay quien lo engañe. Y Dios a veces hace cosas en las personas para que después no digan que Dios no es misericordioso. Para que después la gente no diga: Dios en realidad es tacaño, no me quiere bendecir. No. Una de mi esposa tuvo un sueño donde Dios le dijo: a esta familia yo le he dado de todo para que después no digan que yo no bendigo. Porque Dios siempre trae bendición. Dios quiere bendecir a todo mundo. Pero hay personas que solamente quieren la bendición y no quieren someterse a la palabra de Dios, no quieren seguir el consejo de Dios, sino que solo cuando lo necesitan es cuando lo buscan. Y eso es burlarse de Dios, pero de Dios no hay quien se burle. Y eso nos puede pasar a todos nosotros si nosotros nos descuidamos, porque sabemos que Dios es real, pero no lo busquemos solamente cuando lo necesitamos, sino que lo necesitamos todos los días. Yo todos los días le doy gracias a Dios. Yo estoy bien, todo está bien, en mi familia todo está bien, las finanzas, todo fluye bien, pero yo siempre le doy gracias a Dios y siempre estoy contento, agradecido con Dios. No solamente cuando necesito de Él, porque yo sé que todos los días necesito de Él y todos los días necesitamos de Él, porque por Él vivimos. ¿Qué pasa si Él nos quita el respiro? Hasta ahí quedamos. Entonces hay que ser agradecidos con Dios, pero Él siempre está exhortándonos al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y si vivimos en nuestros pecados, vamos a morir en ellos si no nos arrepentimos. Y Dios siempre va a tratar con el hombre para que no se vaya y se pierda. Vamos ahora, tengo otras citas más, pero como el tiempo avanza, vamos ahora a Oseas capítulo 14, versículos del 1 al 4. Y lo vamos a ir a la otra parte porque dijimos que lo íbamos a dividir en dos partes. La otra parte ya es un poco diferente en los últimos versículos que leímos de Lucas. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Aquí es Oseas invitando al pueblo de Israel al arrepentimiento. Dice: si ustedes se arrepienten, Dios va a tener misericordia. Dios va a encargarse de hacerles bien. Yo sanaré su rebelión, dice ahí, los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos.
¿Cuándo se aparta la ira de Dios de nosotros? Cuando nosotros nos arrepentimos. Cuando nosotros estamos en rebelión contra Dios, su ira está en contra de nosotros. Su ira está en nosotros. ¿Por qué? Porque lo ofendemos. Pero cuando nos arrepentimos, la ira de Dios se esfuma, se apacigua. Y ahí es cuando vemos la mano de Dios, la misericordia de Dios. Dice, por pura gracia, dice. Por pura gracia, dice. Es la gracia de Dios la que necesitamos. Es la gracia de Dios en la cual estamos viviendo ahora. Es por su gracia. No es por lo que hagamos nosotros, sino por su amor, por su misericordia y por su gracia. Es que estamos vivos, porque aún a veces ofendemos a Dios siendo hijos de Dios, pero Dios conoce que tenemos debilidades como hombres, pero Él quiere que nos arrepintamos. Él quiere que siempre haya ese gesto de arrepentimiento. Por último vamos a Joel 2, 12 y 13, y luego vamos a la segunda parte del mensaje que tiene que ver con Jesucristo, nuestro intercedor. Joel 2, 12 y 13. Os ruego pues ahora, no, ese no, sí, Joel, el libro de Joel, Joel 2, 12 y 13 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tarde para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dice aquí al pueblo de Israel, vuélvanse a mí en ayuno y lloro y lamento, porque ese pueblo estaba mal. El pueblo había dejado a Dios. Dice, vuélvanse de sus pecados, arrepiéntanse, dice, rasguen su corazón y no sus vestidos, porque a ellos les gustaba rasgar sus vestidos y irse como que estaban en cilicio y en humillación. Dice, pero el corazón estaba igual. Dios lo que quería era que su corazón se convirtiera, no su físico. Dice, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Cuando Dios castiga, Dios se duele porque castiga, pero Dios sabe que es necesario el castigo porque si no, no aprendemos. Cuando tú castigas a tu hijo, te duele porque lo estás castigando, pero dices, es de la única manera que este hijo puede entender. Es del único modo que este hijo puede hacer caso, cuando tú lo estás castigando, pero te duele castigarlo. Así a Dios también le duele castigar a sus hijos, pero lo tiene que hacer, porque si no, no hacemos caso. Nos perdemos y Dios prefiere que nuestra alma sea salva, aunque nuestro cuerpo se destruya. Bueno, vamos a la otra parte del versículo de Lucas capítulo 13, vuelve ya a Lucas, capítulo 13 del 6 al 9, donde habla de una parábola, Jesucristo. Esa fue la primera parte del mensaje, pero esta es la segunda parte y aquí ya solamente vamos a durar 5 minutos porque esto es corto. Esta es la segunda parte del mensaje. Aquí habla también, porque Jesucristo habla del arrepentimiento en lo que hablamos, pero aquí está hablando de que hay veces que las personas no se arrepienten y Dios ya quiere talarlos, Dios quiere acabar con ellos, pero hay un intercedor y ese intercedor es Jesucristo. Vamos a leer la parábola. Dijo también, hablando Jesucristo, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiéndole le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vemos aquí a un intercedor. Y este intercedor es Jesucristo hoy en la gracia en la cual estamos. El Padre quiere ver frutos en cada uno de nosotros. A veces no ve frutos, pero el Señor Jesucristo está intercediendo porque allí la higuera tipifica a una persona, como también tipifica el pueblo de Israel. La higuera que está plantada en una viña, que es la parábola, tipifica a una persona que no da frutos. Dios quiere que demos frutos como hijos de Dios.
Y como no da fruto la higuera, dice, bueno, ¿para qué inutilizar la tierra? Hay que cortarla. Pero el viñador, que es el que cuida la viña, que es Jesucristo, el que cuida la iglesia, le dice, espérate, voy a abonarla, voy a arreglarla, voy a ver si con un poquito de arreglo, haciéndole esto y lo otro, a ver si da fruto, y si de aquí a un año no da fruto, entonces la cortarás. Pero espérate un año más. Y es el Señor siempre intercediendo por nosotros, porque la Biblia dice que el Padre es el que da la orden, pero Jesucristo es el que intercede. Jesucristo murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, para salvación de nuestra alma, y aún está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nosotros oramos los unos por los otros cuando está una situación como lo que estamos pasando con la familia hermana Adriana. Oramos los unos y los otros para que Dios nos ayude, Dios obre a favor nuestro, pero Jesucristo es el que intercede a la diestra del Padre por todos. Él es el que está intercediendo, y nosotros unidos, como somos el cuerpo de Cristo, en amor, Dios obra por el amor que nos une. Entonces, para que usted vea que Jesucristo es nuestro intercedor, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 34, para terminar el mensaje, esta segunda parte, donde usted se va a dar cuenta que Jesucristo es el que intercede. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y vamos a leer de una vez hasta unos cuantos versículos más. Sigue diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a apartar del amor de Dios, nada nos va a separar del amor de Dios, porque Dios nos ama con amor eterno. Pero a veces nosotros sí nos apartamos de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, es necesario venir al arrepentimiento. Y mientras nosotros no nos arrepentimos, tenemos un intercedor. Es por eso que muchas personas viven como que todo está bien y se rebelan contra Dios, están en contra de Dios y están apartados de Dios, pero hay un intercedor que dice, espérate, todavía no lo tales, todavía no lo cortes, déjame seguir abonando para ver si se arrepiente y espérate un año más. Y Dios siempre está dando oportunidad para el arrepentimiento, para que se arrepientan aquellos que no se han arrepentido de los pecados, porque Dios quiere salvar a todo mundo. Y Jesucristo es nuestro intercedor. Así es que Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Este ha sido el mensaje. 2 partes de este mensaje. Esperemos que lo hayan entendido. Usted solamente piense de que necesitamos arrepentimiento todo el tiempo cuando estamos mal delante de Dios. Cuando tú sabes que estás mal, cuando tú sabes, tenemos el Espíritu Santo que nos da convicción cuando estamos mal. Y si tú te sientes sin paz, si tú te sientes sin gozo, si tú sientes que algo no está bien en tu vida, te tienes que preguntar, ¿será que ofendí a Dios? ¿Será que estoy bien con Dios? ¿O será que la ira de Dios está sobre mí porque no siento la paz de Dios? Tenemos que tener paz todo el tiempo. Dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dios quiere que tengamos paz. Él ha venido a darnos paz. Pero si no hay paz, algo está pasando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y tenemos que preguntarnos, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿En qué te estoy ofendiendo? Yo quiero paz, quiero sentir tu paz. No la tengo, perdóname. Pídale perdón a Dios. Arrepiéntase si está mal. Allí donde usted está, ahí usted haga una oración y dígale, Señor, perdóname y perdono yo también. Quiero sentir tu paz, quiero sentir el gozo de la salvación, porque yo quiero irme de este mundo algún día y estar en tu presencia. Yo quiero ser salvo, quiero ser salva,
y tú eres el único que me puede dar salvación. Allí humíllese donde usted está y dele gracias a Dios por su palabra. Adoremos a Dios con este canto mientras usted allí le pide perdón a Dios. Si usted sabe que lo ha ofendido, arrepiéntase si sabe que tiene que arrepentirse, y vamos a darle gracias a Dios adorándole con este canto, porque Él nos ha hablado en esta hora con su palabra y su Espíritu Santo que Él ha dejado para interceder por nosotros. Adoremos a Dios mientras usted habla con Él ahí donde está. Gracias, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, verte enaltecido, Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Verte enaltecido, Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, verte enaltecido, Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Verte enaltecido, Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Sí, Señor, queremos verte, Señor, radiante en toda tu gloria, Señor. Derrama tu amor, tu poder mientras te cantamos, Señor. Que tu Espíritu Santo siga tratando con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Antes de que se me olvide, quiero darles un anuncio. Ya se me había olvidado de que este sábado que viene vamos a tener una reunión en el Parque Vineyards, allá en Naples. Está reservado para una caseta que hay ahí para nosotros. De las 5 en adelante vamos a estar reunidos. Vamos a estar celebrando el Día de los Padres.
porque a la próxima semana, después de ese sábado, el próximo domingo de la otra semana, se celebra Día del Padre, y queremos celebrar allá como iglesia ese día para honrar a los padres, y ya después el próximo domingo estaremos aquí dando un reconocimiento a los padres también. Pero queremos, ¿verdad?, que todas las familias lleguen al Vineyards. Todos conocen Vineyards allá en Naples, porque ya está reservado, ya tenemos la reservación. Así es que eso es de las 5 en adelante. Vamos a estar allí para que todo aquel que quiera llegar, todas las familias que quieran llegar, es para honrar a los padres, pero es para toda la familia. Va a haber comida, va a haber de todo, vamos a jugar. Así es que no se quede, vaya con nosotros a compartir este sábado que viene. Estaremos allí compartiendo para celebrar Día de los Padres. Así es que es la invitación para toda la iglesia. También quiero decirles que hay una iglesia allá en Guatemala que tiene nuestro logo, tiene nuestro nombre, tiene el mismo logo que tenemos nosotros, y nos dimos cuenta apenas esta semana pasada. Esta iglesia se llama igual que nosotros, tiene el mismo logo, tiene la escritura de Romanos 11, 5 y 6, tiene todo, es el mismo logo. Entonces no sabemos cómo ellos agarraron nuestro logo, nuestro nombre. Ellos se llama Iglesia Remanente Fiel, y si usted lo busca, está en Guatemala. Creo que está por Facebook, tiene varias páginas ellos donde están transmitiendo, y ellos apenas empezaron, va a ser un año que empezaron a transmitir los eventos por las redes sociales. Nosotros ya tenemos desde el 2019 transmitiendo. Entonces, por alguna razón ellos nos copiaron, y eso no está bien, porque entonces pues no somos la misma iglesia, es otra iglesia. Así es que si usted ven en las páginas de Facebook, creo que están en YouTube, en Facebook, cuando usted los vea, pues no nos confunda, porque usted ya sabe que aquí simplemente el altar es diferente al altar de ellos, pero el logo es el mismo, todo es el mismo, el color y todo. Así es que les quería dejar saber para que no se confundan, y vamos a ver qué podemos hacer para dejarles saber a ellos pues que no deberían de haber hecho eso, ya que nosotros tenemos ya el logo. Pero son cosas que pasan, y esperemos que no haya ningún efecto secundario, digamos, en confusión. Les quería dejar saber esto para que ustedes, cuando vean, no se confundan tampoco. Vamos a despedirnos, y así nos vamos a nuestros hogares, y que el Señor nos lleve con bien. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu mensaje, tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, y nos has hablado. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda también a entender tu palabra y a explicarla, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, quita todo tropiezo del camino, y que lleguemos con bien sin ninguna novedad, cada uno de nuestros hogares, los jóvenes, las familias, los niños, los padres, y cada uno, Señor, de los que estamos aquí presentes, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien. En tus manos estamos seguros, Señor. Gracias te damos. Llévanos con bien en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí, primeramente Dios, el próximo miércoles a las 7:30. Dios les bendiga, y saludarlos unos a los otros.